Hola, Vane, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir esperando a que se vayan sumando los chicos y a ver si también se suma Francisco. Ya lo tenemos acá, Francisco. A ver. Ahí está. ¿Me escuchan? Te escucho, hola, ¿cómo te va, Flor? Ahí ¿Todo está. bien? Bien, acá andamos. Bueno, primeramente le quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación para hacer esta entrevista en el día de hoy. Eh, y bueno, queríamos que nos cuente un poquito cómo fue vivir todo esto, lo que fue la aprobación de la ley, porque nosotros obviamente como parte del público espectador y esperando a que no salga, lo vivimos con muchos nervios, pero creo que es distinto vivirlo desde adentro. Y queríamos que nos cuente un poquito cómo fue vivir todo este proceso. Empezamos fuerte. Sí, Sí, mirá, yo en el 2018 no era legislador nacional, así que lo viví un poco como lo viviste vos y lo vivió la mayoría de los argentinos en aquella oportunidad. La verdad que indignado de que se estuviera discutiendo sobre la vida y sobre la posibilidad de eliminar vida sobre la base de un deseo. Y en definitiva, de eso se trata, ¿no? De que se desee o no se desee tener una criatura y por lo tanto se desee o no se desee eliminarla, matarla en definitiva. En su momento me parecía indignante, tenía mucha bronca de que se estuviera legislando, me parecía incorrecto, me parecía que no era un debate a la altura de lo que necesita la democracia ni a la altura de lo que demandaban los argentinos, y lo mismo pienso de lo que pasó ahora. La diferencia es que ahora lo viví, sí, desde adentro, con el mismo nivel de bronca, pero potenciada porque pude comprobar como muchos legisladores no les importó ni siquiera el texto de la propia ley que terminaron aprobando, ni siquiera les importó lo grave que es no solamente la aprobación del aborto, sino lo grave que es este proyecto, con lo cual mi malestar e impotencia porque se haya aprobado es muy superior todavía, ¿no? Yo creo que hubo ahí muchas manos negras, muchos intereses oscuros, y que se termina aprobando una ley que es contraria a los intereses de los argentinos en todos los sentidos, pero también es contraria al derecho positivo argentino, ¿no? Que si no lo fuera también sería una ley contraria a los argentinos. Pero encima, dentro de mi espacio político, donde hay mucha gente que se rasga las vestiduras por el sistema democrático, por la república, por el cumplimiento de las normas constitucionales, por el Estado de Derecho, bueno, aprueba una ley que va en contra del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional para nosotros los argentinos, de acuerdo a lo que establece la Constitución del 94, pero también en contra del Código Civil. El Pacto de San José de Costa Rica dice que hay vida desde el momento de la concepción. Esto, más allá de que lo diga no un pacto, lo puede decir también, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, que lo establece con mucha claridad, es decir, que no es solamente una cuestión jurídica, sino que hay una cuestión también médica. Después, obviamente, hay una cuestión desde el sentido común. Todos sabemos que hay una criatura humana, una vida, desde el momento en que se une la semilla de la madre y el padre. Un hecho tan natural, sí. tan milagroso, y tan común que a veces de, perdemos de vista la trascendencia que tiene y la importancia que tiene ese milagro que se da cada vez que se engendra una vida. Y sin embargo, se decidió ir en contra del derecho positivo, de lo que dice la ciencia, de lo que dice el sentido común, y se legisla en contrario y se termina aprobando una ley. Bueno, yo creo que también, decía recién, con muchos intereses en el medio, entiendo yo, intereses contrarios a lo que necesitamos los argentinos, contraria a una agenda argentina, impuesta por grupos de interés, primero extranjeros, que han solventado a organizaciones de aquí, de la Argentina,
campaña masiva desde hace mucho tiempo, hablando de supuestos derechos de la autonomía de las mujeres, victimizando a un sector, en realidad mayoritario, que son las mujeres argentinas, son mayoritarias en el país, son más mujeres que hombres ahí en nuestro país, pero se las ha tomado a todas como un conjunto, como si todas las mujeres opinaran lo mismo y necesitaran lo mismo, y bueno, se ha impuesto una propaganda, una publicidad, y eso es lo que ha ganado en definitiva. Sí, de hecho, esta es una de las cosas que vos marcabas cuando te tocó hablar en la parte de diputados. Marcabas una fuerte financiación de parte de los intereses que son internacionales, que no corresponden a los de acá de Argentina, y sin embargo muchos diputados, muchos senadores hicieron la vista gorda, por así decirlo, miraron para otro lado, y realmente no se fijaron en qué es lo que estaba pasando acá en Argentina. Prefirieron, digamos, hacerle caso a los intereses que correspondían a la parte internacional y no ni siquiera prestar atención a lo que la gente de acá les estaba diciendo. Que de hecho muchas encuestas mostraron que no querían la ley del aborto. Inclusive tampoco a eso le prestaron atención. Te escucho un poquito cortado, no sé si es mi conexión, puede ser que sea mi conexión, Ay, yo pero bueno, recién de ahora todas te estoy formas, escuchando. y coincido con lo que decís. Yo, a ver, es evidente que si nosotros nos quedamos solamente mirando la coyuntura nacional y nuestras peleas permanentes entre los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres, pero sobre todo kirchneristas, antikirchneristas, socialistas versus comunistas, versus capitalistas, siempre hay una pelea y nosotros siempre enfrascados en esa pelea y nos falta la capacidad de mirar lo que va pasando en el mundo. Y en el mundo hoy está gobernado por poderosos, nos guste o no. La realidad es que están gobernando de facto un grupo de ricos, de poderosos, que toman decisiones por todo el mundo, y son los que dominan las entidades supranacionales como la ONU, la OMS, el Banco Mundial, el FMI, todos organismos en los que supuestamente uno confía y tienen credibilidad y están buscando la equidad y la paz mundial, y la realidad es que solamente trabajan para estos actores que están realmente dominando el mundo. Yo hacía un discurso basado en esto que para mí es el ABC, que lo tiene que saber cualquier legislador nacional y lo tiene que saber todo argentino que tenga amor propio, que quiera su patria y que quiera una patria soberana. Y es ni más ni menos que hay ataques ya no militares, ya no nos invaden como nos invadieron en 1806 o en 1807, ya el tipo de invasiones 45 de los la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que empiezan a avanzar sobre las legislaciones de cada uno de los países. Entonces hay un avance cultural, hay un avance normativo y hay una intención de un gobierno global. Un gobierno global que lo que busca es que cada uno de los países que hay en el mundo sea cada vez más débil, sea cada vez menos consistente, menos fuerte. Para eso se legislan este tipo de cuestiones que tiene que ver, el aborto no solamente tiene que ver con la eliminación de vida, sino que tiene que ver también con poner de rodillas a las naciones, ¿no? Cuando una nación admite y financia matar a la criatura más vulnerable, que es un niño dentro de un vientre, bueno, lo que está haciendo esa nación es entregar su propio espíritu, lo más importante, que es el sentido de trascendencia que puede dar cualquier pueblo. Bueno, cuando se ataca ahí, cualquier nación es fácil de dominar, es fácil de vencer y es fácil de poner de rodillas. Está claro que aquí de lo que se trata es de una agenda bien clara, globalista, internacionalista, con muchísimo dinero, que financian políticas públicas en países como el nuestro, condicionan los créditos que otorgan también a llevar adelante determinadas políticas. Nosotros podemos ver no solamente cómo funcionan a través de esas organizaciones supranacionales, como mencionaba recién, sino también a través de fundaciones, como Amnistía Internacional, como Fundación Wespel que
es una subsidiaria de la Fundación Open Society, que es directamente de Soros. Soros le ha inyectado a esa fundación 18.000 millones de dólares hace poco, una fortuna impresionante, bueno, aplican los fondos de esa fundación para financiar a otras fundaciones, otras organizaciones alrededor del mundo, entre ellas Argentina, para llevar adelante determinadas políticas públicas. Y por eso no me llama la atención tampoco el resultado. Si Amnistía Internacional en el 2018 invirtió $1 millón para pagar una contratapa en el New York Times pidiendo que se legalice el aborto en Argentina, no tendría que llamarnos la atención que esta vez no hayan invertido ahí y posiblemente hayan invertido para cambiar la voluntad de algunos legisladores. No puedo decir que eso haya ocurrido porque sería que conozco de un ilícito gravísimo, ¿no? Porque eso claramente es traición a la patria, si es que sí va a ocurrir. Ahora, en el 2018 sé que hubo algunas personas que estaban tentando a algunos legisladores con que cambien su voto y se los interesaba de distinta manera. Ahora no tengo ninguna duda de que es muy posible que lo hayan hecho también. No, la realidad es que no podemos realmente afirmar porque, digamos, no estamos ahí personalmente como para decir que es realmente así, pero se han escuchado rumores de apretes a diputados, a senadores, inclusive esto que comentabas vos recién, que están cometiendo realmente algo muy grave, que es traicionar a quienes los eligieron, porque creo yo que la mayoría de los argentinos no eligió que nos representaran para no escucharnos después cuando el pueblo le está diciendo que no quiere una ley de esa manera. Pero se han escuchado esos rumores realmente, de que apretan a los senadores y que había una presión muy fuerte de parte del ámbito internacional para que acá en Argentina se legalizara. Pero bueno, otra de las preguntitas que te quería hacer, que es también en base a esto, una de las cuestiones que vos también nombraste mucho, lo he visto en cuando estuviste en un programa de televisión, que estuviste en vivo con algunas periodistas, es el hecho de que vos hacías un énfasis de que se está dejando de lado la opinión o la decisión del hombre, que es lo que muchas plantean, que se sienten solas, que la madre está sola con la crianza del niño. Sin embargo, no plantean el apoyo de parte del padre, pero veo que vos sí. Es que en todos los casos, Florencia, en que nace una criatura, hay un padre y una madre. No nace una vida, sino es con la participación necesaria de los dos. Y se trata de aplicar una lógica de conflicto entre el hombre y la mujer, cuando en realidad hay plena armonía entre los hombres y las mujeres, de esta cultura, de esta sociedad que tenemos nosotros. Obviamente con conflictos como puede haber en cualquier ámbito. Vos y yo podremos tener un conflicto ahora mismo, si yo digo algo que a vos te parece que es incorrecto, y eso no llevaría a que vos y yo, por naturaleza, tengamos un conflicto, sino que puede haber cuestiones eventuales. Bueno, ¿qué se hace para inventar divisiones, peleas, fraccionamientos? Bueno, se pone mucho énfasis en una situación particular y trata de generalizársela. Entonces, se nos ha dicho, se ha inventado de que los hombres somos enemigos de las mujeres, ¿no? Y con esa lógica se dice que la mujer, que es siempre maltratada, siempre es vulnerada por los hombres, bueno, tiene que poder decidir para abandonar ese estado de esclavitud, de subordinación prácticamente que tiene para con el hombre. Y es por eso que para liberarse lo mejor que puede pasar es que la mujer decida sobre su propio cuerpo, que aborte, que tome la decisión de eliminar por sí misma esa vida que lleva adentro, que es fruto, reitero, de un acto sexual que puede ser por pasión, por amor, inclusive puede ser un acto sexual obligado, puede ser una violación, en esos casos hay un delito de por medio, pero ese es, yo diría, dejémoslo un poquito de lado, porque eso es una causal casi prácticamente ínfima en relación a los embarazos que se producen, ¿no? Prácticamente la causal de embarazo vinculada a violaciones es prácticamente ínfima en relación a la cantidad de embarazos que hay. Entonces, en Neuquén, desde que se habilitó el protocolo, estos protocolos malditos que vienen del fallo FAL del 2012, se practicaron ya cerca de 1.000 abortos, es decir, se mataron cerca de 1.000 bebés. Y solamente el 3%
aduciendo violación, aduciendo, que después de la denuncia de violación, efectivización de la denuncia, es decir, que se puede practicar un aborto sin que se persiga al delincuente. Ahora, borrando de nuevo esos casos específicos de violación, la enorme mayoría de los casos de embarazos, inclusive los no deseados, tiene que ver con que hay un hombre que tiene que hacerse cargo, responsable de esa nueva vida que se ha gestado. El hombre no es una bestia que se posa sobre la mujer, la copula y la engendra. No, no. Hay una situación en la que la voluntad del hombre y la mujer se une para generar una vida. Reitero, no siempre intencionada, pero bueno, siempre que hay un acto sexual está esa posibilidad, con la cual el hombre primero se tiene que hacer cargo. Esto de que los hombres con tanta liviandad acepten el aborto es un acto de cobardía espantoso. El hombre no puede aceptar con esa liviandad que la mujer decide eliminar una vida. Y encima dejarla sola a la mujer ante esa decisión. Porque no solamente la eliminación de una vida el que toma la decisión de la mujer, sino la toma sola. Entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestro rol. Pero después, cuando el hombre, en los casos en que el hombre desee que esa vida continúe, que no se lleve adelante el aborto, no tiene ni voz ni voto, no participa, no se lo escucha, y en este proyecto se lo invisibiliza, es como si el hombre no existiera. Y eso está mal, porque los hombres también tenemos, así como tenemos responsabilidades para con esa vida. Yo fui padre a los 19 años, y yo fui padre desde el momento que me enteré que iba a ser padre. Y yo era un chico joven, sin embargo mi hijo se viene a dormir conmigo desde que tiene 3 meses, y hizo toda su vida conmigo a pesar de que yo no me crié, no viví con la madre. ¿Y eso por qué? Porque a mí me enseñaron que el hombre se hace cargo de las cosas, el hombre se tiene que responsabilizar de sus actos. Cuando el hombre quiere que esa vida continúe, hoy no puede decir una palabra, no tiene ningún derecho a defenderla. Y eso es una bestialidad realmente, eso es una brutalidad, porque así como tenés la obligación de hacerte cargo, porque te corresponde, hacerte cargo de esa criatura, educarla, criarla, darle amor, darle sostén económico, todo lo que un padre tiene que dar a un hijo, bueno, también tenés que tener el derecho a decidir si ese niño vive como corresponde que viva. Y en este caso, reitero, el hombre está desaparecido. Sí, eso es algo que hemos visto porque no han impulsado ningún proyecto de ley, no han salido a decir realmente nada sobre que, digamos, la responsabilidad del hombre tiene que estar. Pero es prácticamente como decís vos, por más de que uno realmente quiera, calculo yo, los hombres que quieren ser padres realmente, la mujer lo primero que va a decir, vos no sos quien lleva al bebé, es mi cuerpo, yo decido. Y me ha pasado una vez de haber tenido un amigo que, bueno, él no pudo ser papá por esta cuestión de que la novia no quería ser mamá, no quería tener al bebé y él no pudo hacer nada prácticamente. Tuvo que abstenerse de decirle cualquier cosa porque no, por más de que él quiera ser padre, yo me acuerdo que en un momento él me contó y me dijo, Flor, yo siento que estoy dejando morir a mi hijo y no puedo hacer nada. Y realmente cuando salen este tipo de leyes, cuando hay este tipo de mujeres, pasan estas cosas, que realmente hay gente que quiere ser papá, que quiere formar una familia, pero con este tipo de cosas es muy difícil. Pero bueno, sin embargo también es contradictorio porque hoy en día sabemos que el Código Civil establece que la responsabilidad es tanto del padre como de la madre. También creo que va un poco en contra de lo que dicen los códigos. A ver, hay vida desde el momento de la concepción, no es que hay vida, es una cuestión natural, porque, a ver, nosotros podemos basarnos en un hecho positivo y entender que como lo establece el Código Civil, y
lo dice también los tratados internacionales a los que hemos adherido, bueno, entonces corresponde. Pero más allá de eso, que nosotros tengamos un código civil que diga otra cosa, y aunque Argentina no haya adherido a ningún pacto de San José de Costa Rica que obliga a determinadas responsabilidades estatales en relación a los derechos humanos. Más allá de que nosotros no tengamos nada de eso, es el sentido común. El sentido común viene del orden natural. Y el orden natural a nosotros nos indica que esa criatura tiene que ser protegida. Por eso, culturalmente, por eso siempre a las mujeres que están embarazadas se les deja el lugar en las filas, se les da un espacio privilegiado, se las protege, se las cuida. Tenemos no solamente toda la legislación, sino también todas las normas de igualdad, todas las normas cívicas con las cuales los hombres protegemos a las mujeres embarazadas y las otras mujeres protegen a las mujeres embarazadas. Como sociedad, como comunidad, protegemos a esa madre y a esa criatura que está dentro. Eso es el sentido común. No necesitamos leyes que nos digan lo que tenemos que hacer respecto a eso. Por más de que las tenemos, ¿no? Encima las tenemos. Pero digo, así no las tuviéramos. Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con nuestra esencia del pueblo. Cuando se quiere destruir nuestra esencia, se quiere destruir nuestros valores, se quiere destruir nuestras tradiciones, se quiere destruir hasta el sentido común. Lo que se está buscando es destruirnos a nosotros. Hay mucha gente, sobre todo las personas que tienen ideas de izquierda, por ponerlas en lo claro, que odian a su propia sociedad, odian a la familia, odian las instituciones religiosas, odian el orden establecido, porque son resentidos sociales. Esa gente quiere destruir todo y avanzar de nuevo. Dicen que son todas cosas antiguas, son todas cosas negativas, todas cosas, las cosas positivas son las que nosotros soñamos. Las tienen en la cabeza y las quieren aplicar. Pero eso no funciona así. Las cosas no funcionan sobre la base de seguir el instinto, la imaginación de un grupo de loquitos que hasta son capaces de poner bombas para cambiar la realidad del mundo en el que y a partir de ahí empezar a crear un mundo más justo. En realidad no funciona así. Los cambios sociales, los cambios culturales se tienen que ir dando de manera gradual y las tenemos que aceptar todos. Eso es conservar las cosas que son buenas, las positivas, y aceptar, abrazar las cosas que nos pueden traer cambios positivos. Para las imposiciones sobre la base de dogmas, de ideologías, no nos sirven, no son cosas que podamos recibir como brazos abiertos. Lo aceptarán algunos, pero no tenemos por qué aceptarlos todos, y mucho menos nos lo tienen que imponer desde el Estado. Hoy están usando el Estado para imponernos cosas que son contrarias a nuestros propios valores, y eso es lo que no tenemos que aceptar. Ahí estaba viendo un comentario de una de las chicas que dijo que se te escuchaba un poquito lejos. Pero sí, realmente con todo este tema nos dimos cuenta por el tema de que muchos decían también, ¿por qué no hacen una encuesta popular, que se haga una especie de votación popular y que la gente decida si quiere el aborto? Justamente no lo hicieron porque sabían que la gente no lo iba a votar. Y con este tema, acá tenemos una pregunta de Vane que dice, ¿crees que hay posibilidad de echar atrás la ley y cómo? Bueno, sí, las posibilidades siempre están. Ahí estoy hablando un poquito más fuerte. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha Sí, mejor? sí, ahí se escucha mejor. Casi estoy gritando. Bueno, no, las posibilidades están. No con esta composición legislativa. Ahí vimos los resultados de esta composición legislativa. Para revertir esto desde lo legislativo, necesitamos una conformación totalmente distinta. Y para eso necesitamos, en las próximas elecciones, votar a gente convencida de que el valor de la vida es un valor supremo que no se discute. Y entonces revertir esta ley siniestra, yo ya tengo un proyecto de ley para revertirlo, ahora la realidad es que con la composición actual no lo vamos a lograr revertir. Entonces, para el futuro tenemos que primero participar, las personas de bien de Argentina tienen que participar y mucho más activamente, y proponerse ser candidatos en un sistema político que por momentos da asco, pero que es la única forma que tenemos hoy de revertir las cosas, es a través de un sistema político representativo
que está establecido en nuestro sistema republicano. Entonces, primero hay que participar. Y después, cuando votemos, no votemos a tipos que se pueden dar vuelta. Obvio, cualquiera puede encontrar un traidor, ¿no? Pudimos ver varios casos de traidores, ¿no? La senadora Olaya, la senadora García Larraburu, la senadora Lucila Krexel de la provincia de Neuquén, la senadora Gladys González de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mucha gente que se da vuelta. El senador, tenemos al gran traidor Leavi, de Salta, ¿no? Gente sin escrúpulos que se da vuelta y puede votar cualquier cosa. Ahora, si nosotros tratamos de enfocarnos en gente realmente comprometida con la vida, y bueno, ahí vamos a elegir bien y vamos a lograr tener representantes que representen al pueblo argentino. Mientras tanto va a ser muy difícil. Sí, la realidad es que teniendo todavía a personas así, va a ser muy difícil sacar este tipo de leyes. Acá tenemos otra pregunta, ahí te la leo. ¿Francisco se considera nacionalista? Es una de las preguntas que tenemos acá. Bueno, a ver, nacionalista. Yo soy patriotista. Yo amo a mi patria, amo a la nación argentina, amo a mi cultura, mis valores, las tradiciones de mi pueblo, y me considero un hombre de mi patria, de la nación argentina. Sí, en ese sentido, sin dudas, soy nacionalista. En el sentido más puro del nacionalismo y del patriotismo, que es amar lo propio, no necesariamente estar enojado con nadie de afuera. Los patriotas amamos a nuestra tierra, que es la tierra de nuestros padres, pero que también es la tierra de nuestros hijos, es la nuestra, son nuestros valores, y no odiamos a ninguna otra cultura, ninguna tradición, no estamos enojados con nadie, no queremos el mal de los demás, queremos el bien de los propios. Y así como hay patriotas en Argentina, hay patriotas en Uruguay, en Chile, Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en México, pero también los hay en Estados Unidos, en España, en Italia, en todo el mundo hay patriotas, y hay que respetar a esos patriotas tanto como hay que respetar a los propios. Cada uno con su cultura, cada uno con su idiosincrasia, tiene que amar y defender lo propio, y eso implica defenderlo de los intereses extraños a los nuestros, y es defenderlo cueste lo que cueste. Nosotros parece que nos hemos olvidado de lo que es la defensa de la patria, ¿no? Y nos hemos concentrado demasiado en pelearnos entre nosotros, y nos hemos olvidado de que estamos permanentemente asediados por nuestros enemigos. En su momento fueron claramente los británicos, ¿no? Pero no solamente los británicos, muchos argentinos que oficiaban de servidores, de siervos de esos intereses extranjeros, como nos ha ocurrido tantas veces en nuestra historia. A veces el enemigo está dentro y es peor que el enemigo de afuera. En definitiva, sí, yo soy un hombre que siempre por delante va a poner a su patria. A mí no me interesan tanto los partidos políticos, no me interesan tanto las ideologías, como sí mi patria. Y bueno, obviamente la patria argentina y la patria divina, que para mí está en el mismo nivel. Bueno, no, la patria divina está en un nivel superior, por supuesto. Bueno, acá tenemos otra pregunta, que ahí te la leo. Sabiendo que usted es de Neuquén, ¿qué opina de los movimientos RAM en la Patagonia? Bueno, ahí hay distintos grupos. El RAM es uno, hay otros grupos que son todos grupos que están vinculados a personas que se dicen descendientes de mapuche. Se dicen, digo, porque muchos tienen apellido español, italiano, no tienen nada de mapuche, porque en realidad el pueblo mapuche es un pueblo que existió hace mucho tiempo, y que aquí en Argentina, por suerte, como muchos otros pueblos, se fueron asimilando a una sola cultura, a la cultura del pueblo argentino, y se conservan muchas cosas de esos pueblos originarios, esos pueblos que tenían
mayor o menor arraigo a esta tierra, ¿no? Los araucanos, en realidad, los mapuches no existieron hasta hace poco tiempo como denominación. Los araucanos, más bien, eran un pueblo que estaba del otro lado de la cordillera, del lado de Chile. Llegaron a estas tierras a finales del 1700, siempre belicosos con los pueblos que eran originarios de aquí. El pueblo araucano era un pueblo guerrero, atacó, subordinó a los pueblos que estaban aquí, y eso es parte de la historia real, eso es parte de lo que ocurrió. Después, con los malones, atacaban también a las poblaciones de la provincia de Buenos Aires, de San Luis, de San Juan, de Mendoza, de Córdoba. Tomaban cautivos, cautivas, secuestraban a las mujeres, las violaban, las tenían de esclavas, igual que a los niños, mataban a los pobladores de esas zonas. Por eso fue un gran problema. Primero fue combatido por Rosas y después fue combatido por Roca, en realidad siempre por el pueblo argentino. Bueno, después de mucho tiempo, esa asimilación cultural que se dio en todo el territorio nacional hizo que Argentina se consolidara como nación, y en los últimos años han aparecido una serie de reivindicaciones de supuestos derechos ancestrales sobre esta tierra, y que se lo terminó dando increíblemente por medio de la reforma del 94 de la Constitución, donde se reconocen derechos a los pueblos originarios. Ahí se abrió un abanico casi interminable de reclamos. Esos reclamos que ahora tienen connotaciones secesionistas. Hay gente que cree que hay que armar una nación mapuche, que tiene que tomar parte de nuestro territorio y parte del territorio chileno, una barbaridad absoluta. Yo estoy convencido de que esas personas tienen que ser castigadas durísimamente. No puede haber personas que reivindiquen en nuestro territorio nacional una nación distinta a la nación argentina. No podemos permitirle que tengan iniciativas e intenciones secesionistas, separacionistas. Sin embargo, están muy bien financiados, están muy bien organizados, están coordinados de ambos lados de la cordillera y representan un grandísimo peligro y un gran problema actual y sobre todo potencial para ambos lados de la cordillera. En Chile ya es un problema muy serio, en Argentina va caminando con autoridades, en realidad no son autoridades, son las personas que gobiernan el Estado hoy, que la verdad que de autoridad tienen poco, y que le entregan a estos grupos que coercionan, que cometen todo tipo de tropelías, de delitos, le están entregando un poder enorme, gigante, y eso a la larga, a la corta, nos va a traer grandes problemas a todos los argentinos. Sí, la verdad que es bastante peligroso todo este tipo de cuestiones que pasen acá adentro. Sin ir más lejos, ellos, yo lo he visto en la tele, que han pasado muchos videos que ellos piden y exigen muchas cosas, y sin embargo, lo primero que hacen es provocar. He visto un video donde están quemando la bandera argentina prácticamente. Es como una fuerte provocación, y sin embargo siguen pidiendo, siguen exigiendo derechos. eh, y esto me lleva a preguntarte realmente, porque es algo que la mayoría de las personas lo piensan o creen ello. ¿Vos crees realmente que los derechos humanos en este tipo de cuestiones sirven o generan una pérdida en cuanto a lo que es nivel nacional? Los derechos humanos están cada vez más extendidos y forman parte ya de una nueva cultura. Estamos en una era, que es la era de los derechos humanos. Hoy, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1945, empezó a generarse a nivel global, obviamente no en todo el mundo, no en China, no en los países árabes, por ejemplo, no en los países del sudeste asiático, y no en muchos países africanos, pero sí en casi todo Occidente se ha generado una nueva cultura que deviene de esa corriente, de esa era de los derechos humanos, en la que los derechos son mucho más importantes que los deberes, y tienen una primacía que ha tomado
un volumen que yo creo que es hoy prácticamente imparable. Y es un problema gobernar esta cultura de los derechos donde cualquiera se puede sentir víctima y se puede sentir reclamante de determinados derechos, aunque esos derechos sean antiderecho, anti-sentido común y anti-orden. Bueno, eso es realmente lo que estamos viviendo. En Argentina, por ejemplo, tenemos todos los días, tenemos alguna manifestación reclamando, cortando una calle, sobre la base del derecho a peticionar a las autoridades. Bueno, cortan una calle. En algunos casos sobre la base del derecho a la vivienda, usurpan terrenos, se usurpan casas, se usurpan propiedades, y muchas veces coordinados del Estado. Entonces, la verdad que estas corrientes de los derechos humanos, esta cuestión ideologizada, ya diría, de los derechos humanos, en la que los derechos humanos son supremos y están por encima de cualquier otra cosa, independientemente del derecho al que nos refiramos, bueno, lo que está generando es una enorme confusión y muchísimos problemas. Y aquí tenemos uno, ¿no? El derecho de los pueblos originarios, porque sobre todo los derechos tienen que ver, esta exaltación de derechos tiene que ver con otorgarle derechos a las minorías. Entonces, esta exaltación de los derechos humanos, donde se trata de otorgarle a las minorías, en este caso a las minorías supuestamente étnicas, que no hay nada de étnico ahí, supuestamente étnicas de nuevo, se les trata de otorgar determinados beneficios y terminan quedando con más derechos que el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, terminan generando absolutas desigualdades y un sistema de injusticia que es realmente grave. Bueno, eso es una realidad que estamos viviendo hoy y que yo no tengo duda de que se va a ir acentuando, va a ir incrementándose. Esperemos y tratemos de hacer un poco más de frente y que se retrase todo eso, porque la verdad que ya con lo poquito que se vio es bastante suficiente. Otra de las preguntas que te quería hacer, que es en base a esta cuestión de, como decías vos recién, el tema de que estamos en una cultura donde hoy en día cualquier persona se siente víctima de alguna violación de algún derecho. ¿Vos creés que esta sociedad en la que estamos hoy en día es como una especie de sociedad muy sensible? ¿La sociedad de qué decís, Florencia? Discúlpame. Si es como una sociedad muy sensible, donde cualquier persona todo el tiempo se ve atacada, se ve con esto del tema de los derechos humanos, que están violentando su derecho, y parece que es la palabra que está en boca de hoy en día de todos, estás violentando mi derecho, los derechos humanos. ¿Crees que realmente esta sociedad está pasando por un momento muy sensible, por así decirlo? Sí, está claro que hay una cultura, que es la cultura de la víctima, y que hay un extremo de sensibilidad por el cual cualquiera se siente víctima de cualquier situación. Entonces uno puede decir cualquier cosa. A mí me pasó hace poquito. Le escribí un tuit a una legisladora, la senadora Gladys González, que había traicionado su electorado. Yo le dije mentirosa por Twitter. Y bueno, y ahí saltaron las mujeres del PRO, del partido político en el que yo estoy, me hicieron una denuncia dentro del partido por violencia política de género. En realidad le dije mentirosa a alguien que mintió. No debería sentirse ofendido. Yo creo que más bien lo que se tendría que sentir ofendido son sus votantes. Sin embargo, esta cultura de la víctima hace que cualquiera reclame sobre la base de una sensibilidad extrema, donde parece que hay cosas que no se pueden decir, donde hay personas que parecen que son de cristal. No entiendo cómo una persona que es legislador no es capaz de soportar que le digan mentiroso, ¿no? Pero bueno, encima, sobre la base de esta cuestión ideológica, de nuevo, en el que los hombres somos los victimarios y las mujeres víctimas. Yo creo que eso es parte también de esta cultura de fragilidad, de personas de cristal, que es tan negativa, ¿no? Que se pone automáticamente a la mujer como víctima. Yo no creo que vos, por ejemplo, seas una víctima, ni que mi esposa sea una víctima, y que las mujeres en general sean víctimas. Vivimos en una sociedad de
desiguales, por suerte, somos todos desiguales, y cada uno tiene fortalezas y debilidades, pero de ninguna manera tenemos víctimas naturalmente. Es decir, nadie nace víctima y nadie nace opresor o victimario por características físicas, por características sexuales, ni de ningún tipo. Pero, de nuevo, así Inclusive como de lo podemos jerarquía ver social, que es lo en que están Estados Unidos, también. en el que... ¿Cómo? Que, Disculpame, ¿cómo? que inclusive también de jerarquía social, el tema de, bueno, yo soy pobre, vos sos rico, clase media, todas esas cuestiones también es como que empiezan y se sienten víctimas. Es que uno se puede sentir víctima por tantas cosas. Yo me puedo sentir víctima porque tengo un ojo medio tuerto. Y bueno, ¿soy víctima por eso? No, no soy víctima, tengo un ojo medio tuerto. ¿Qué voy a hacer? Tengo papada grande, no soy una víctima, soy una persona con papada grande. Bueno, así como, así como hay determinadas características de las personas, ninguna de esas características nos pueden poner en papel de víctima. Decía recién en Estados Unidos, estas organizaciones también están altamente financiadas como Black Lives Matter, Black, todas las Sí, vidas algo negras así. importan, se llama en realidad. Perdón que mi inglés es malísimo. Y bueno, estas organizaciones tratan de poner a los negros, pues son negros, o marrones, digámosle como querramos, a las personas Personas de que color. tienen un color más oscuro que otras, bueno, tratan de ponerlas de víctima. A mí no me parece que nacer con una determinada característica física te haga víctima. En realidad, eso de ponerlo automáticamente en el papel de víctima de una sociedad que la ataca, que la subyuga, me parece que es crear solamente personas débiles. Y hoy en Argentina tenemos esa característica también, no tan acentuada como en otros lugares, pero acá también tenemos personas que son aparentemente víctimas. Por ejemplo, los homosexuales. Un homosexual es una persona que ha decidido, por lo que sea, vivir su sexualidad de una manera distinta a la de la norma. Ahí no hay una víctima, hay una persona que tomó una decisión. ¿Por qué tiene que ser una víctima? ¿Por qué se tiene que comportar como víctima una persona que decidió, por propia voluntad, vivir su sexualidad de una manera distinta a la de la mayoría? Lo decidió y punto. Ahí no hay una víctima, reitero, hay una persona que ha tomado una decisión de vida. Bueno, tenemos esta cuestión de la victimización, de que si vos sos de un determinado colectivo, determinado grupo, vos automáticamente te convertís en víctima y por lo tanto, y acá está la trampa, acá está lo negativo, pues vos podés decir de vos lo que quieras, vos podés decir que sos una víctima. Ahora, te juntás con otros que también se sienten víctimas y reclaman derechos. Y ahí está el problema, de que tenemos un Estado que le da derecho a las personas que siendo mayoría se sienten víctimas de la mayoría, las minorías que se sienten víctimas de la mayoría, entonces se les otorgan privilegios especiales. Entonces aparece el cupo trans, el cupo mujer, El cupo el cupo femenino en el mapuche, el trabajo. cupo no sé qué. Y en realidad todas esas son salidas arbitrarias, totalmente sin sentido, porque podríamos generar los cupos de lo que sea y ni siquiera así podríamos solucionar los problemas que tenemos, porque los problemas no se solucionan con víctimas, se solucionan y las sociedades salen adelante cuando tienen personas, hombres y mujeres, que se arremangan, que hacen los esfuerzos que tienen que hacer para salir adelante. No con víctimas, sino con personas valientes de trabajo, de decisión y dispuestas a hacer las cosas bien. Sí, la realidad es que es realmente así, pero bueno, tenemos esta sociedad de los frágiles, como decía uno de los chicos, eh, que realmente vemos que domina la minoría y se opone a la mayoría. Nos puede pasar, si no, como lo que pasó acá, decía uno de los chicos, como Victoria Donda, que bueno, podemos solucionarlo con planes, como ella quiso solucionar su tema de trabajo con la empleada dándole un plan. Florencia, cómo hemos normalizado la corrupción, porque eso es delinquir. Pero Victoria Donda es hija de delincuentes. Y ella hizo su vida política, su carrera política, la hizo sobre la base de
ponerse en papel de víctima, como la hicieron todos los subversivos de la década del 60 y 70, que en este país se dedicaban a secuestrar, a matar, a generar caos y terror. Esas mismas personas después se pusieron en el papel de víctima. Se victimizaron y recibieron beneficios de todos nosotros. Nosotros le pagamos a esos delincuentes sumas millonarias para compensar por los mismos delitos que ellos cometieron. Y de esos casos tenemos muchísimos. Bueno, Donda es hija de delincuentes, gente que se dedicaba a poner bombas, a matar a otros para cambiar el mundo desde una cosmovisión que era muy particular de ellos. Y a partir de ahí construyó su carrera política. Y ella está acostumbrada, y tiene esa idiosincrasia, esa creencia en realidad, de que todos le debemos algo. Y por lo tanto todos tenemos que compensarla. Entonces no tiene ningún pudor en decirnos que bueno, que así como ella vive del Estado, ella tiene el derecho de no pagarle a su empleada lo que le correspondía pagarle y encima compensarla con plata de todos nosotros. Y para ella está bien, y ella lo entiende como algo normal, como algo sano. Y no solamente en su podrida cabeza entra eso, sino también en la podrida cabeza del presidente de nuestra Que nación, salió a que piensa decir, exactamente lo mismo, sí, a punto sí, tal de que la apoyó. sí, sí, salió a decir que él no Y no veía solamente como que ellos era dos, hay una... mucha gente que cree que está bien eso. Sí, es que se ha visto y se ha viralizado la noticia de que llegó, salió, digamos, la noticia de que Fernández y la parte, digamos, más alta del Poder Ejecutivo no lo veía realmente como un fraude y no lo veía como algo malo. Y es increíble que no lo vea como algo malo, porque encima es de público conocimiento que esta mujer eh, ya ha tenido otro tipo de encontronazos. Por ejemplo, cuando estuvo en TN, que trató de religiosa a Houghton, exdiputada también. Sin embargo, ella es la directora del INADI. Hay un montón de cuestiones que chocan y el gobierno mira para otro lado, sale a apoyarla, ni siquiera le pide la renuncia o por lo menos la suspende. No, no, es increíble. Que en realidad nosotros si nos sorprendemos de eso, pecamos de desprevenidos, ¿no? Se robaron un país completo durante los 12 años que les tocó gobernar antes y ahora están haciendo ni más ni menos que un trabajo en favor de su impunidad. Solamente les importa mantener el poder para no caer presos, que es lo que deberían hacer. Deberían de ese gobierno, que para mí fue un gobierno de asociación ilícita. Sin embargo, ganaron una elección porque hay muchísima gente que mira para otro lado, que aún sabiendo todo lo inmorales que son, los eligen y consideran que eso es lo mejor que nos puede pasar. Y yo he visto gente que hasta se tatúa la cara de la delincuente que hoy es nuestra vicepresidenta de la Nación. Entonces, bueno, la verdad que el problema que tenemos no es solamente de nuestra dirigencia, tenemos un problema de raíz, que es que hay mucha gente que apoya a este tipo de delincuentes y que no le importa nada, ¿no? Y que no les importa, efectivamente, no les importan estas cuestiones que para nosotros son graves, sino que además las apoyan, las suscriben y hasta serían capaces de dar hasta su propia integridad por eso. Sí, lamentablemente tenemos ese problema que hay gente que realmente viendo todo lo que pasó e inclusive sufriendo lo que sufrió en la pandemia porque no fue algo fácil, fue un mal manejo donde un montón de gente perdió trabajo, perdió casa y hay gente que inclusive todavía lo sigue defendiendo, pero hemos visto también, han salido noticias de que hay gente que se ha manifestado en contra, que públicamente decía yo confié en vos, ahora ya no confío. De una mala manera, pero están aprendiendo, creo yo. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, ahí está. No, disculpame que me perdí. ¿Qué era lo que me habías preguntado? No, no, te decía que es uno de los problemas que tenemos realmente que haya gente que no vea mal que se está manejando este gobierno, por lo menos en esto que fue el tema de la pandemia.
hubo mucha gente que se dio cuenta y Sí, que se está empezando a dar cuenta. ese es un problema que vamos a tener siempre, si no somos capaces de mirar qué es lo importante para nosotros. Siempre que hay una visión de corto plazo, cualquier cosa que te resuelva tus problemas de corto plazo, para vos va a estar bien. Cuanto más visión de largo plazo tenés, cuanto más tenés la capacidad de mirar para adelante y decir, quiero estar en esta situación en determinado punto, bueno, esa capacidad de tener un largo plazo te hace ubicar también las cosas en su lugar. Y los argentinos hoy estamos tan preocupados, o tenemos tantos argentinos en realidad, preocupados por el mañana y por el hoy mismo. Hay mucha gente que no puede subsistir, que no tiene la capacidad de pasar un día o una semana, porque no le alcanza para comer. Bueno, esto tiene distintos orígenes, distintas vertientes también, pero en definitiva hay mucha gente que vive así. Y esa cuestión de vivir el día a día hace que le ponga el día a día al resguardo a otras personas. Ya no las pone en sí mismo, a esa esperanza o esa necesidad de subsistir en el día a día a sí mismo, sino que lo pone en otros. Y entonces que se quite la... Y esta cuestión de corto plazo hace que, bueno, que con tal de recibir beneficios en el día a día, uno se ponga a disposición o se entregue a inmorales, a corruptos, a tramposos, a mentirosos, como los que nos gobiernan hoy. Esa es la realidad, puede ser una visión, una explicación, pero la realidad es que eso es lo que termina sucediendo, ¿no? La realidad que sí, y es lamentable. Ya se nos está terminando el tiempo. Realmente te quiero agradecer por haber aceptado estar en esta entrevista. Para nosotros realmente es muy importante que puedas estar con nosotros, que hayas podido charlar para los chicos. Y antes de irnos, te quería preguntar, mejor te quería pedir si nos podías dar algún consejo a nosotros los jóvenes que recién estamos empezando con todo este tema de la militancia y de realmente pelear por una Argentina mejor y realmente que sea más justa. Ya no con derechos ni privilegios, sino como las cosas como tienen que ser. ¿Qué consejo nos podrías dar vos desde tu lugar a nosotros los jóvenes para poder dar la batalla cultural? Porque es más que nada una batalla cultural la que tenemos que pelear nosotros. ¿Qué nos podrías dar de consejo para poder darla, para poder seguir adelante, para no bajar los brazos? Bueno, a ver, yo no soy muy bueno dando consejos, porque creo que cada persona tiene la capacidad, la inteligencia y la visión para entender qué es lo mejor que tiene que hacer en cada circunstancia. Yo lo que sí me gusta siempre decir es que pensemos en nuestra patria y tengamos esperanzas de que las cosas van a estar mejor y tengamos fe en nosotros mismos. A los argentinos nos vienen diciendo hace mucho que somos soberbios, que somos tramposos, que somos deshonestos, que somos vagos. Los argentinos no somos nada de eso. Los argentinos somos un pueblo que tiene que sentirse orgulloso de lo que es. Somos un pueblo súper rico, súper trabajador, muy trabajador. Es un pueblo de trabajadores. Es una nación que se hizo con gente de trabajo, gente de laburo, que vino de todos los lugares del mundo a poner el hombro para sacar esto adelante, para ser una gran nación, una gran patria. Y nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos de esos orígenes, pero también nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos. A veces uno se queda con el fútbol, con el deporte. Solamente miremos eso. Lo grandioso que somos haciendo deporte, por ejemplo. Lo grandioso que somos, la riqueza intelectual que hay en este país. Los jóvenes valiosísimos que tenemos. Cada vez que nos unimos y nos ponemos a hacer algo, realmente somos imparables. Entonces nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos. No hay que buscar un destino en otro lugar. Eso es escaparse de la realidad. Y los argentinos tenemos la realidad acá y la tenemos que transformar. Y lo podemos transformar. Podemos ser mucho mejores de lo que somos si nos unimos y si nos convencemos de que en el respeto, en la diversidad,
en la tolerancia al otro, podemos construir una nación mejor de la que tenemos hoy. Y depende de nosotros, de creer que es posible, de remangarnos para trabajar, de estudiar mucho, hay que estudiar, hay que leer, hay que conocer nuestra historia, hay que comprender el mundo en el que vivimos, es un mundo muy complejo, pero hay que entenderlo para saber que las soluciones a la realidad actual en Argentina la tenemos los mismos. Entonces, animémonos a participar, animémonos a ser protagonistas, no nos dejemos convencer que porque somos jóvenes, o en el caso de ustedes que son jóvenes, tienen que hacer cosas menores. Sí, hay que empezar siempre de abajo, pero ser joven es una cuestión temporal, es una cuestión, es una transición, no es un estado permanente. Entonces, hay que utilizar este momento de la vida para hacer cosas muy productivas, para uno mismo, pero también para la comunidad. Y no hay excusas. Nunca busquemos excusas de que los jóvenes no tenemos lugar, de que a los jóvenes no nos dan pelota. No, eso es mentira. Cualquiera que se proponga hacer cosas las va a hacer. Y entonces hay que animarse. Y hay que dejar esta cultura de la fragilidad, de la cultura del hombre de cristal, hay que dejarla de lado y decir, puedo, y lo voy a hacer. Y voy a aportar a mi espacio político, y voy a aportar a mi comunidad, y voy a aportar a mi patria, porque tengo mucho para aportar. Así que respáldense en los demás, en los que tenemos buena fe, en los que creemos que esto es posible, úsennos. Nosotros estamos, yo soy un servidor, y hay, como yo, hay muchísimos servidores que estamos dispuestos a colaborar con lo que haga falta. Y bueno, y ojalá con este esfuerzo y obviamente con la ayuda de Dios, porque nada se logra sin la ayuda de Dios, siempre encomendándose. Perdónenme si hay alguno que no sea creyente, yo respeto a todo el mundo, pero al mismo tiempo les digo que hay que encomendarse, que hay que pedir, hay que ser humilde en la medida suficiente como para permitir que esa ayuda llegue, aceptarla y meterle con mucha fuerza para adelante. Nada más de mi parte. No, está bien, de verdad agradecemos mucho que te hayas sumado y también te queríamos agradecer por haber dado realmente la batalla por la vida, porque fuiste uno de los pocos que realmente sostuvo su postura y cree en la defensa de la vida y así lo demostraste. Así que de parte de nosotros también te agradecemos por haber dado esta batalla por la vida y esperemos que nada, se derogue la ley y que no siga pasando esto, pero te agradecemos muchísimo por haber dado esta batalla. Para nosotros es importante, los jóvenes que militamos por la vida, fue realmente, nos sentimos muy contentos con vos y con todos los diputados y senadores que realmente no se dejaron convencer, que no dieron brazo a torcer y apoyaron y dieron todo hasta el final, y todavía falta más para pelear por la vida. Y yo sé que van a estar ahí. Así que les agradecemos de verdad a nosotros por ese lado. Nada que agradecer. Porque es mi responsabilidad, me eligieron para eso y es lo que corresponde hacer. Lo que sí quiero decir es que a mí me da mucha esperanza encontrarme con jóvenes como vos, como ustedes, porque creo que nuestra patria encuentra esperanza y encuentra realmente posibilidades de grandeza con jóvenes comprometidos, con jóvenes valientes y con jóvenes de trabajo. Eso es lo que necesitamos en Argentina y lo que se necesita en el mundo. En realidad, cualquier sociedad sana necesita de gente sana, de gente buena, gente honesta y trabajadora. Así que gracias por esta charla, gracias por el tiempo y siempre a disposición. Muchas gracias a vos y le mandamos un saludo a los chicos que estuvieron presentes en el vivo. Recuerden que este vivo, como todos los otros, va a ser subido en el canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Conserve su Derecha, y quería pedirte si nos pasas tus redes sociales para los chicos que están viendo te puedan seguir. Como no, la que siempre me acuerdo es la de Twitter, que es fsanchezNQN. Creo que en Instagram es @francisco.sancheznqn, creo que era esa. Y después no uso, bueno, uso algo de Facebook también, ahí debo tener el Facebook por ahí. Creo que los jóvenes no usan Facebook ya, ¿no?
Me parece que no usan Hoy eso. en día está, claro, no, hoy en Pero día bueno, muchos no se uso usa el Facebook. sobre todo uso Twitter e Instagram. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Te mandamos un saludo y un saludo a los chicos. Gracias, adiós. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas porque aprendí una cosa en la vida y darle respeto tal que no respeta, pero no me piden que no los critique, a eso le debo dar una objeción. Y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentá si es tan falso lo que digo.